Welcome to Adoption Roundtable, a place to encounter the latest adoption research, policy, and practice in an accessible way. This is a space for adoptees, adoptive families, birth families, and adoption professionals. I'm Dr. Emily Helder, a clinical psychologist, researcher, and professor at Calvin University. I am also the co-editor of the Rutledge Handbook of Adoption, along with Dr. Alicia Marr and Dr. Gretchen Robel. In Season 1 of Adoption Roundtable, we'll be having conversations with the authors of chapters in the Handbook of Adoption. They are top international scholars in a diversity of fields, and together we'll talk about their work and what it means for understanding adoption. Hello, I'm Dr. Emily Helder, and I'm here with Dr. Marta Reynoso, and she has broad training and research and clinical experience in the areas of childhood, adolescence, families, and vulnerable and at-risk children. She's the author of a chapter in the Rutledge Handbook of Adoption entitled "The Unique Challenges and Strengths for Families Formed Through International Adoption." So thanks so much for being here. Thank you, Emily. Yeah, I wondered if you could briefly share a bit about the trends in international adoption in Spain over the last 20 years or so. We want to understand a bit about numbers and countries and changes in policy as well. En España, la adopción internacional se ha convertido en los últimos 20 años en un fenómeno social de gran envergadura. De hecho, pueden distinguirse claramente dos etapas. La primera, desde 1996 y hasta 2004, con una tendencia marcadamente alcista, y la segunda, que va desde 2005 y hasta la actualidad, con un acusado decremento en las cifras. En la primera etapa, el número de adopciones internacionales aumenta progresivamente hasta alcanzar un máximo histórico de 5.541 en 2004. Esta cifra representa un incremento muy elevado, de hecho del 273%, con respecto al inicio de esa etapa en 1998. Así, pues, con una tasa máxima de 12,4 adopciones internacionales por cada 1.000 nacimientos, España se sitúa en segunda posición a nivel mundial en cuanto a cifras de adopciones internacionales, tanto en términos absolutos como relativos. De este modo, a pesar de su corta trayectoria en comparación con otros países del norte de Europa como Noruega, Suecia, Países Bajos o Estados Unidos, estas cifras dan cuenta del intenso y rápido desarrollo que la adopción internacional tuvo en el territorio español. Este crecimiento vino propiciado por una conjunción de factores de diversa índole. En primer lugar, los de carácter legislativo, es decir, la ratificación por España del Convenio de La Haya y la entrada en vigor de la Ley de Adopción Internacional. También por cambios demográficos, como son el retraso en la edad de la maternidad, el aumento de la infertilidad, la disminución en el número de menores adoptables en nuestro país. También elementos sociales, como es el reconocimiento de nuevas modalidades familiares diversas y la mayor aceptación de la adopción. Y por último, factores económicos como fueron la prosperidad económica del país, pues también influyeron. Como comentaba al inicio, esta tendencia alcista se revierte a partir del año 2005 y se produce un marcado decremento que es constante en el número de las adopciones internacionales. Así, en 2018, el último año para el cual disponemos de estadísticas oficiales, el número de adopciones internacionales en España fue de 445. Si recordamos, en 2004, el año cumbre, se realizaron 5.541 adopciones. La disminución de familias españolas solicitantes de adopción, la disminución y el cambio de perfil de los menores susceptibles de ser adoptados internacionalmente, la contracción de la oferta de las adopciones por parte de los países de origen, la recesión económica y la creciente preocupación pública por el desarrollo y la integración de estos menores, entre otras causas, explican el decremento en estas cifras. En cuanto al origen de los niños adoptados internacionalmente, los datos revelan una marcada preferencia inicial por las adopciones en América Latina. De hecho, el 65% de las adopciones constituidas en 1998 fueron de esa zona. Mientras que a partir del año 2000 son mayoritarias las adopciones de niños de Europa del Este y de Asia.
Este cambio se debe en gran medida a la acumulación de solicitudes en los países latinoamericanos, cuya proximidad lingüística y cultural hizo que muchos adoptantes se dirigieran a esa zona para llevar a cabo la adopción. Sin embargo, plazos más cortos y requisitos menos restrictivos para la realización de los trámites favorecieron la emergencia de estos nuevos destinos. Así pues, según los datos oficiales facilitados por el Estado, el total de menores adoptados en España desde 1997 hasta el 2018 asciende a 55.245. Los principales países de origen de los niños adoptados en España son China, Rusia, Colombia, Ucrania y Etiopía. Y en conjunto, pues, estas cifras revelan la magnitud y la trascendencia del fenómeno de la adopción internacional en la sociedad española actual. So, your chapter talks a bit about bonding and attachment, and I really appreciated how you really emphasized the roles and the challenges of all the members in the family system. And I wondered if you could say a bit more about why you think it's so important to take that family systems approach. Bueno, en primer lugar, cabe tener en cuenta que tanto el menor adoptado como los padres adoptivos llegan a la adopción con su propia historia. Es decir, el niño llega a la familia adoptiva con su historia de carencias materiales y afectivas importantes, que pueden haber resultado dolorosas, estresantes e incluso traumáticas. Esto hace que muchos de estos niños y niñas tengan dificultades para adquirir los sentimientos de seguridad y confianza, puesto que estos se desarrollan a partir de la satisfacción de las necesidades básicas, la calidad y continuidad de las relaciones tempranas y la estabilidad del entorno. Del mismo modo, sabemos que la propia historia de vinculación de los padres adoptivos, así como el vínculo afectivo y la estabilidad existente entre los dos miembros de la pareja, si es el caso, influyen en el patrón de apego que ofrecen a su hijo. Ambas mochilas, podríamos decir, la de los adoptados y la de los padres adoptivos, se pondrán en juego y se deberán revisar a lo largo del proyecto adoptivo. Asimismo, hay que tener presente que el establecimiento de la filiación adoptiva es de doble dirección, del niño al padre y la madre y del padre y la madre al niño. Los padres adoptivos inician la relación emocional y el descubrimiento de su hijo en un contexto de fuerte deseo de parentalidad y entrega, pero al mismo tiempo acompañadas de muchas dudas con respecto a la crianza. En momentos de tensión se confronta la imagen del hijo esperado e imaginado, inexistente, con la del hijo real, único y singular. Se revisa el proyecto adoptivo y las expectativas depositadas, y en última instancia se pone en cuestionamiento la solidez del vínculo. La investigación demuestra que las familias con una visión más realista y ajustada de la adopción, capaces de anticipar las posibles dificultades y demandas, acostumbran a ser también capaces de resolverlas de forma más rápida y efectiva. Hay que tener en cuenta que no se trata solo de construir la vinculación, sino que al mismo tiempo este proceso incluye la reparación de lo que no se ha vivido o de lo que se ha vivido de forma confusa, distorsionada o deficitaria. A la vez, es importante tener presente que la co-construcción del vínculo es un proceso y es necesario tiempo y dedicación. Conlleva un periodo de adaptación que puede ser más o menos largo en función de la capacidad del niño y la familia para reajustarse a la nueva situación. El fortalecimiento de la relación sigue diferentes ciclos y es por eso que en la literatura se considera apropiado hablar de transición a la parentalidad adoptiva. Otros elementos que puedan añadir complejidad al proceso de vinculación entre padres e hijos adoptivos están relacionados con los diferentes tipos de realidades familiares, como por ejemplo la asunción de la parentalidad en solitario, la existencia de otros hijos previos, biológicos o adoptados. Cada una de ellas incluye características específicas que se tendrán que abordar de forma paralela a las propias del hecho adoptivo, siempre con el fin de facilitar la integración del niño a la nueva familia y de consolidar una relación afectiva perdurable a lo largo de la vida. Por lo tanto, y haciendo un poco de recapitulación, tanto el menor adoptado como los padres adoptivos llegan a la adopción con su propia historia. El establecimiento de la filiación adoptiva es de doble dirección. La coconstrucción del vínculo es un proceso y existen diferentes tipos de realidades familiares que cabe tener en cuenta. En conjunto, pues, todos estos elementos revelan cómo la resiliencia familiar e individual, entendida como la capacidad de adaptarse al cambio,
tolerar la ambigüedad y la incertidumbre, mantener unas expectativas realistas y esperanzadoras, movilizar los recursos necesarios, elaborar las pérdidas y dotar de sentido a las experiencias, es lo que explica el éxito del proceso adoptivo y el asentamiento de la filiación adoptiva, más allá de hechos puntuales y características sociodemográficas. So to follow up, I would like to ask you too about a particular section at the beginning of the chapter. And I'll just maybe read this quote so that you have in there. It says, "A unique feature of the international adoption process is that emotional ties are constructed independently of genetic inheritance and the cultural or ethnic origin of the child. And adopted children must therefore establish their differentness from others and build relationships of individuality as well as of similarity and belonging, especially with the adoptive family." And I thought there was just so much packed in there, a lot of wisdom. And I wondered if you could say a bit more about what you meant, especially about the establishing their differentness from others and building relationships of individuality and similarity and belonging. Una particularidad central en la adopción es que la vinculación afectiva y los lazos de pertenencia en el seno de la familia adoptiva se construyen independientemente de la herencia y la similitud genética, y más allá también del origen étnico de cada uno de sus miembros. El sentimiento de unión y afinidad, de cohesión, tiene más que ver con el hecho de tener un proyecto común y compartido como familia. Es desde esta alianza y complicidad que se legitiman las posibles posiciones respectivas, aceptando y valorando las diferentes procedencias y a la vez las similitudes y la historia conjunta. Todas estas cuestiones se activan especialmente en la adolescencia. En esta etapa se producen cambios físicos importantes y el cuerpo del adoptado se transforma sin asemejarse a nadie. Así, al adoptado tiene una cultura compartida con los padres, pero no se parece físicamente a ellos, y con su grupo racial de pertenencia se asemeja físicamente, pero no comparte la cultura. El adolescente inicia un proceso de diferenciación, reafirmación personal y autonomía, propio de cualquier joven de esa edad, sintiendo a la vez la necesidad de establecer relaciones de parecido con la familia adoptiva y a la vez de explorar el lugar que ocupa la familia de origen. Es un momento difícil, lleno de incertidumbres y contradicciones, principalmente relacionadas con la necesidad de establecer una doble identificación y genealogía, biológica y adoptiva. Las preguntas relativas a la procedencia y el vínculo con los orígenes irrumpen con fuerza y la propia identidad es sometida a un profundo cuestionamiento. Esta reformulación de la propia historia e identidad puede resultar costosa en algunos casos. Al fin y al cabo, todo este proceso implica una identificación de los parecidos y las diferencias con respecto a la familia biológica y la familia adoptiva, la sociedad natal y la sociedad de acogida, así como en relación a la propia singularidad e individualidad. Todo ello, integrado de forma armónica, posibilita una reorganización interna más equilibrada y significativa. In the chapter, you also talk about issues of openness in adoption and maintenance of contact with birth or first families. And I wondered if you could talk a bit about why that might be more difficult for international adoptees as compared to domestic adoptees, and also how that openness and contact is implemented in Spain. Empezando por esto último, en el caso de España, señalar que la adopción abierta está recientemente legislada, en 2015. La adopción abierta es una medida utilizada desde los años 90 en otros países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Austria, Canadá o Nueva Zelanda, con una valoración en general positiva por parte de todos los implicados, adoptados, familias biológicas, familias adoptivas y mundo profesional, según muestran las investigaciones realizadas. En España se constituye como contrapartida al sistema de adopción tradicional, o también llamada la adopción cerrada, que corta cualquier contacto entre el adoptado y la familia biológica. Con la adopción abierta se permite al adoptado mantener relación con su familia de origen a través de visitas o comunicaciones. En este sentido, se rompen los vínculos jurídicos con la familia biológica, pero no los personales. Con esta medida en España se pretende flexibilizar la institución de la adopción,
y que ciertos menores, especialmente los más mayores, alcancen una mayor estabilidad familiar y personal y que su adopción presente menos dificultades. Además, ello hay que entenderlo desde el derecho de los niños adoptados a conocer sus orígenes, lo que lleva a una transparencia en la adopción reflejada en la adopción abierta. Y también tener en cuenta que lo que realmente beneficia a las personas adoptadas es contar con alguna forma de continuidad que les permita integrar el pasado con el presente y el futuro, lo cual refuerza también la identidad. Sin embargo, el desarrollo de la adopción abierta en España choca con la existencia de una gran concepción tradicional de la familia. Esto hace que su desarrollo esté resultando lento y genere recelo y cierta desconfianza en los agentes implicados. Así, según un estudio realizado en 2018 y tras 2 años de implementación de la medida, en todo el territorio nacional solo se habían constituido 8 adopciones abiertas. Había 18 tramitándose y 10 en valoración. Lo que se ha observado es, en general, en relación a la adopción abierta, es que no se forma debidamente a los profesionales que están encargados de las adopciones y acogimientos. Tampoco se forma a las familias acogedoras y adoptantes, ni se han elaborado suficientes instrumentos específicos de exploración y valoración que evalúen el nivel de preparación de las familias. Tampoco hay criterios de adoptabilidad ni criterios para la determinación de adoptantes en régimen de adopción abierta. No hay interés en crear un registro de familias adoptantes por ahora en régimen de adopción abierta. Y este tipo de adopción se tiende a ceñir exclusivamente a las relaciones con hermanos y apenas se prevé otro grado de parientes. Se necesita, pues, en general, seguir trabajando para un cambio de mentalidad en relación con la adopción abierta en todos los sujetos implicados. En cuanto al otro punto que comentabas, es decir, la existencia de posibles diferencias en el contacto en el caso de las adopciones nacionales e internacionales, inevitablemente estas últimas presentan una serie de elementos que añaden complejidad al proceso, como son la distancia geográfica, que dificulta el contrato presencial, más legislaciones en juego, las del país de origen y del país receptor, cuestiones idiomáticas y culturales que dificultan el entendimiento y la comunicación. Por ejemplo, el adoptado pocas veces habla la lengua de origen, la gestualidad y los hábitos son occidentales. Todo ello influye. También hay más terceras personas implicadas, mediadores culturales, traductores, precisamente para intentar tender puentes. Y también hay más costos económicos para poder desarrollar todo esto. Es importante, por último, señalar también que todo esto hoy en día se ve matizado por las redes sociales y por los riesgos y oportunidades que éstas ofrecen, como mayor accesibilidad, libertad y posibilidades de conexión, aunque también menor respeto a la privacidad y control. Your chapter also takes up the theme of ethnic and racial identity development and focusing on this, especially among international adoptees, many of whom are transracially adopted. And I wondered if you could talk a bit about the results of your research in terms of outcomes related to racial and ethnic identity development and ways maybe that adopted parents can aid in facilitating that kind of positive development. En efecto, muchos de los menores procedentes de adopción internacional tienen una apariencia física y una herencia cultural que difiere de la de sus padres adoptivos y la sociedad de acogida. A medida que crecen y entienden el significado del hecho adoptivo a un nivel más profundo, puede ser que experimenten sentimientos de pérdida y diferencia, y a la vez tomen mayor conciencia del estigma y la discriminación. La experiencia clínica y los resultados de las investigaciones realizadas señalan una serie de aspectos que a continuación iré desglosando. En primer lugar, que quieren asemejarse al resto. Los niños, de forma progresiva, reconocen sus rasgos físicos y perciben el parecido existente o no con el entorno. Este es un hecho natural y saludable. De pequeños, los adoptados se identifican claramente con su etnia de origen, mientras que en la adolescencia y la adultez el sentimiento de etnicidad disminuye o se torna confuso y ambivalente. Algunos están satisfechos con su apariencia, mientras que otros viven con malestar e incomodidad las diferencias.
En ocasiones hay un deseo más o menos explícito de asemejarse físicamente a sus padres y amigos, de tener rasgos físicos como los de la mayoría. Por otro lado, las investigaciones también muestran que sienten una doble vinculación étnica y cultural. Se identifican con el país de origen y a la vez con el país receptor. Una identidad múltiple es posible si siguen expuestos a las dos culturas y la familia adoptiva mantiene una actitud positiva y flexible. Entonces no se produce una situación de tensión o conflicto, sino que ambas pertenencias se conjugan de forma sana y funcional. No obstante, en ocasiones se puede vivir mal esta doble pertenencia. Esto afecta principalmente a la identidad, puesto que es crucial cómo está ubicada la cultura de origen en la propia persona. También se ha visto que los adoptados muestran interés por la región donde nacieron. La curiosidad y atracción hacia el lugar de procedencia progresa desde elementos más objetivos y distantes, como son bienes culturales tipo libros y música, costumbres gastronómicas, lengua, tradiciones y festividades, a elementos más simbólicos y profundos, como el sentimiento de pertenencia y la identidad. Estos últimos aspectos son más intensos pero menos visibles, de forma que es fácil subestimar la importancia que adquieren los orígenes culturales a partir de ciertas edades. También se ha visto, por otro lado, que puede que quieran visitar su país de origen. A edades tempranas, la decisión y el viaje dependen todavía en gran medida de la voluntad de los padres y madres adoptivos. Con el paso de los años, la consolidación de la identidad adoptiva puede incentivar el deseo de conocer y visitar el país de nacimiento. Ahora bien, más allá del viaje, el interés y la curiosidad respecto a las raíces es un concepto muy amplio. También se ha observado que mantienen un contacto próximo con niños y personas del mismo país. Hoy en día existen muchas asociaciones de familias adoptivas y múltiples espacios que facilitan el encuentro con personas de diferentes procedencias y culturas. Este contacto directo con otras personas de la misma etnia permite compartir no solo experiencias relacionadas con la adopción, sino también rasgos físicos y patrimonio. Tener un grupo de referencia ayuda a entender que ninguna cultura es mejor que otra y que la diferencia no es sinónimo de inferioridad. También se ha observado que se identifican con la familia adoptiva y se sienten en general felices y satisfechos. Como hemos comentado antes, independientemente de las diferencias étnicas y físicas, los adoptados reconocen elementos de parecido y cohesión con los miembros de su familia adoptiva, hecho que refuerza el sentimiento de pertenencia y la vinculación afectiva. Aún así, la complejidad asociada a su estatus hace que ese proceso de identificación pueda resultar más costoso en algunos casos. Las familias adoptivas en que las diferencias se aceptan y se gestionan con flexibilidad y calidez y suponen una fuente de enriquecimiento son las que favorecen el desarrollo sano y armónico del niño. Por último, las investigaciones también evidencian que experimentan reacciones negativas del entorno. El estigma y la discriminación vinculado al aspecto físico y al hecho adoptivo está presente y afecta a los adoptados transraciales de forma reiterada y de forma más o menos sutil. Estas son experiencias cotidianas que generan estrés y malestar. También las intromisiones en la vida personal. Aquí los padres adoptivos tienen un papel importante, especialmente mientras el menor no es capaz de dar respuestas asertivas por sí solo, a la hora de preservar la identidad y la intimidad. Por lo tanto, a modo de síntesis, la experiencia clínica y la investigación muestran que los adoptados transraciales en general quieren asemejarse al resto, sienten una doble vinculación étnica y cultural, muestran interés por la región donde nacieron, puede que quieran visitar su país de origen, mantienen un contacto próximo con otras personas del mismo país, se identifican con la familia adoptiva y se sienten satisfechos y experimentan reacciones negativas del entorno. Como vemos, pues, son múltiples los elementos a considerar y es por ello que tradicionalmente se ha tendido a considerar que los adoptados internacionales o de diferencia étnica presentan más problemas de adaptación e integración que el resto.
Aún así, no existen evidencias científicas que lo confirmen, puesto que, de acuerdo con los estudios de metaanálisis realizados, la mayoría de estos niños y niñas se desarrollan de forma sana y adecuada, igual que el resto. Aunque ciertamente se reconoce que en las adopciones interraciales existe un mayor riesgo o vulnerabilidad. Pese a ello, cada persona, cada familia puede resolver de forma muy distinta esta situación, en función de sus recursos y limitaciones. Por ello, es importante capacitar a las familias, dotarles de estrategias a la hora de abordar los temas étnicos y culturales. En el trato con el adoptado es importante tener en cuenta los siguientes aspectos. En primer lugar, apreciar la singularidad, valorar aquello único como algo positivo y enriquecedor. Reconocer las diferencias, hablar de todo aquello que los une, pero también de aquello que los distingue, el color de la piel, la forma de los ojos, el país de nacimiento. Ayudar a aceptar, integrar y trascender el dolor por las disimilitudes. Explicar qué es el racismo y la xenofobia. Reconocer y legitimizar los sentimientos que se derivan. No permitir ciertas actuaciones, es decir, tolerancia cero ante cualquier tipo de ataque personal y actitud intolerante, discriminatoria o excluyente. Dar apoyo y credibilidad. Escuchar con respeto y comprensión al adoptado y sus vivencias, dar ayuda. Fomentar respuestas asertivas y recursos de afrontamiento frente a las descalificaciones, los insultos o los desprecios. Incorporar elementos biculturales en la vida diaria. Mantener algunas de las costumbres y tradiciones del país de origen siempre que el adoptado lo desea y se siente cómodo. Encontrar el equilibrio entre el respeto a los orígenes y la integración al contexto familiar y social actual. Y por último, favorecer el acceso a entornos multiculturales e híbridos. Facilitar el contacto con personas de diferentes procedencias. Esto ayuda a relativizar el sentimiento de diferencia y permite adquirir una visión más integradora e inclusiva. So, related to this, you also talk about search and reunion efforts in the chapter by adoptees and how that's somewhat of a unique experience for international adoptees, given the significant differences that might exist between their birth country and culture and language and their adoptive country. And so, based on the research, what recommendations do you have for adoptees as they're considering initiating a search process and for perhaps adoptive families in supporting them through this process? En primer lugar, es importante contextualizar estos procesos de búsqueda para entender de dónde surgen, desde qué lugar se dan y qué necesidades hay tras los mismos. Cabe decir que el viaje al país de origen y la búsqueda de la familia biológica suele acontecer en una fase bastante avanzada, y es que el proceso de indagación es amplio y diverso. Inicialmente acostumbra ser una búsqueda interna, de carácter íntimo y privado, en la que mediante reflexión y análisis se pretende dar respuesta a una serie de interrogantes. Más adelante, en algunos casos, se produce una búsqueda externa, más manifiesta y evidente. Acostumbra desencadenarse en etapas de transición vital importantes, las cuales llevan un intenso cuestionamiento de la herencia y el vínculo con los orígenes. Comporta el despliegue de una serie de acciones encaminadas a la obtención de información adicional que ayude a llenar los vacíos existentes. Para algunas personas será suficiente con saber con mayor o menor medida qué pasó, cuál fue el motivo del abandono, por qué se produjo su adopción. Y esto puede hacerse a través del acceso a través de determinada documentación. Para otros, la búsqueda implicará la visita al orfanato y se acabará con el encuentro real con sus padres o hermanos biológicos. Así, como vemos, en el proceso existe una gran variabilidad individual, tanto en cuanto al tipo y la cantidad de información buscada como los medios empleados. Además, la búsqueda de información se ve influenciada por una serie de obstáculos y facilitadores. El respaldo de la familia adoptiva, las parejas y los amigos, la accesibilidad de la información, la existencia de regulaciones legislativas favorables o el hecho de contar con recursos económicos para gestionar los trámites y realizar el viaje son elementos, entre otros, que incentivarán el proceso. Análogamente, hay que considerar otros aspectos de cariz más interno. El hecho de sentirse suficientemente maduro para dar el paso y asumir las consecuencias, o creer que los nuevos datos obtenidos serán útiles y beneficiosos, son algunos de los elementos que favorecerán la exploración. Por el contrario,
El sentimiento de lealtad hacia la familia adoptiva inhibirá la búsqueda, en la medida que esa sea interpretada como una amenaza o una traición. O el miedo al rechazo de la persona buscada, es decir, el temor a un segundo abandono, constituye otro freno. Así pues, algunas pautas o recomendaciones a la hora de plantearse la búsqueda de los orígenes pueden ser las siguientes. En primer lugar, es importante que la investigación de los orígenes se desarrolle de manera progresiva y siempre de acuerdo con las características y necesidades de la persona adoptada, a fin de asegurar que cuenta con los recursos suficientes para ir elaborando y asimilando lo que vaya aconteciendo. Lo óptimo es no hacer estos pasos en solitario, sino acompañado por alguien significativo. Sería ideal que los padres adoptivos fueran capaces de hacer este acompañamiento, entre otros motivos porque el hijo así se siente que los padres le permiten o legitiman hacer ese proceso. De este modo, la vinculación se reafirma y todos los miembros de la familia pueden vivir y compartir este proceso. Asimismo, a la hora de abordar aquellos aspectos que pueden presentar mayor dificultad, la orientación y mediación de un servicio postadoptivo especializado puede ser de gran utilidad. No podemos obviar que este es un proceso muy intenso, con implicaciones emocionales altísimas para los adoptados y las personas más próximas. No se trata solo de obtener un dato, sino de interpretar y de integrar nuevos significados en el sí de la historia personal y familiar. A la hora de plantear un viaje al país de nacimiento, este tiene que preparar muy bien. Es importante que haya una demanda clara por parte del adoptado de visitarlo, si no puede ser más bien contraproducente. También es necesario que previamente toda la familia se documente sobre la situación del país, pues determinadas circunstancias, como por ejemplo extrema pobreza, pueden impactar mucho. También es importante anticipar posibles dificultades, por ejemplo, lingüísticas y culturales, como anteriormente ya hemos comentado. En cuanto a los resultados de la búsqueda, las investigaciones muestran que esta acostumbra a ser una experiencia transformadora y positiva, especialmente cuando el adoptado siente que ha llegado allá donde ha querido o ha estado posible y está conforme. La curiosidad ha permitido descubrir lugares y hechos, recuperar recuerdos y reconocerse. Tanto es así que en la mayoría de los casos se produce un acercamiento a la familia adoptiva. Aunque también pueden aparecer la sensación de decepción, desaliento y fracaso cuando no aparecen nuevos datos, cuando se confirma lo que se temía o cuando hay un desajuste importante entre aquello que se esperaba y aquello que finalmente se obtiene. Todo esto acentúa la sensación de extrañeza y distanciación, incluso de desconexión. En todo caso, debemos tener siempre en cuenta que una vez iniciado el proceso de búsqueda, es casi imposible prever cuáles serán los resultados. La confrontación con los orígenes puede desvelar nuevos elementos o bien mantener las preguntas. Hay una parte de incertidumbre. Por último, es importante tener presente también la visión de la familia biológica, puesto que no estamos tan acostumbrados a ponernos en su punto de vista. En ese sentido, las investigaciones desarrolladas muestran que la mayoría siguen teniendo presente al menor entregado en adopción. A la hora de plantear un posible contacto, a menudo oscilan también entre el deseo de saber cómo está, qué hace, y el miedo al juicio y al rechazo. El tipo de relación existente o no con y entre familia biológica y familia adoptiva es un aspecto por concretar, en función de las posibilidades reales y de la conexión que desea o puede asumir el adoptado. Es importante encontrar aquel encaje que resulte cómodo, constructivo y saludable. At the end of your chapter, you focus on some different practical implications and suggestions that you have for future research. And I wanted to ask you about several of them. One that you spent some time talking about was the importance of open communication about origins and discussion about adoption within the adoptive family. And I wondered if you could say a bit more about the role that that plays in the adjustment for adoptees. Hablar de la adopción despierta gran interés y respeto a la vez. Se trata de un tema delicado y complejo que evoca hechos de alta carga emocional. Suscita una gran incertidumbre y curiosidad en el adoptado y tarde o temprano surgen interrogantes como ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me adoptasteis? ¿Qué pasó? ¿De dónde vengo?
¿cuál es mi historia? ¿Quién soy? Se trata de preguntas que no son únicamente intelectuales, sino que tienen especialmente una vertiente afectiva muy importante. A menudo cuesta dar una respuesta y se plantea entonces la conveniencia o no de abordarlas. Todavía es común pensar, por ejemplo, que si el niño quiere saber, ya preguntará, o que era muy pequeño cuando vino y no se acuerda, o que hay que mirar hacia adelante y ya está. O sea, la importancia del presente es innegable, lo que no está tan claro es qué hacemos de las experiencias pasadas. Así, ante la pregunta ¿es necesario hablar de la adopción? La respuesta es indudablemente sí. En primer lugar, en las adopciones internacionales e interétnicas, las diferencias físicas en el seno de la familia ponen de manifiesto el hecho adoptivo, por lo que no se puede ocultar o negar aquello que es evidente. También hay más evidencia científica en torno a la necesidad y el derecho de las personas adoptadas a conocer su historia. Los orígenes forman parte de la vida y no se pueden eliminar. En este sentido, la literatura desglosa varios argumentos fundamentales. En primer lugar, porque es aquello correcto. Partimos de la base que un derecho fundamental de toda la persona es conocer los datos de su historia. Los padres adoptivos custodian la información que saben de su hijo, pero no son los propietarios, sino los encargados de facilitarla de forma gradual y constructiva. En segundo lugar, porque el adoptado lo necesita para crecer. Los orígenes constituyen los pilares sobre los cuales se fundamenta y desarrolla la propia identidad, por lo que son fundamentales para el desarrollo sano y equilibrado del individuo. En tercer lugar, porque no hablar de la adopción pone en riesgo la relación con los padres adoptivos, es decir, el propio vínculo con la familia adoptiva. En cuarto lugar, porque si no lo explican los padres, otros lo harán. Se expone al hijo a que otras personas lo digan sin poder controlar la forma y el momento. De nuevo, se puede poner en riesgo la relación de confianza dentro del núcleo familiar. Y en quinto lugar, porque es posible que el niño no se atreva a preguntar. Si hay reticencias importantes en los adultos a hablar del hecho adoptivo, el clima emocional y el clima no verbal facilitará que el adolescente se mantenga en silencio, no se atreverá a preguntar. Pero el deseo y la necesidad estarán presentes y buscará información en otras fuentes, o bien llenarán los vacíos con fantasías que pueden estar muy alejadas de la realidad. En definitiva, la literatura es concluyente al afirmar que hay que hablar de la adopción y cuanto antes mejor, adaptando el discurso al momento evolutivo del niño y a las demandas que vaya realizando. Para ello es preciso tratar el tema abiertamente y de forma natural, creando espacios apropiados para escuchar, con respeto y comprensión, las diferentes vivencias. Esto ayudará a integrar el hecho adoptivo en la estructura mental del niño, pero también los adultos elaborarán su propio discurso. Y es que la revelación de los orígenes no es un hecho puntual de un día, sino un proceso en el cual la narrativa se va puliendo según las necesidades del niño y la propia seguridad de los padres para transmitir determinadas informaciones. So you also discuss the importance of more research that incorporates the perspective of adoptees, really centering the adoptees. And I wondered if you could describe what you feel like has been lacking at times in past research, or what kinds of studies you would like to see in the future related to that issue in particular. En efecto, esto es así y esto es especialmente cierto en el caso de la infancia. La mayoría de los estudios sobre el desarrollo y la adaptación de los menores adoptados se han basado únicamente en la valoración realizada por los adultos, principalmente madres adoptivas, en detrimento de la evaluación directa del niño, debido en parte a la dificultad para conseguir su participación. La información aportada por los adultos es importante, sin obviar que aquella que aporta el propio sujeto, el niño, es igualmente relevante y necesaria. Además, escuchar las opiniones de los adoptados es también importante porque nos permite conocer cuáles son sus necesidades reales y de este modo lograr una mayor y más profunda comprensión de su experiencia. Para ello, es preciso contar con herramientas que permitan evaluar de modo apropiado los aspectos más relevantes de la experiencia de la adopción. Sin embargo, la falta de disponibilidad de instrumentos específicos para la medición para la población infantil ha sido precisamente una de las principales carencias de la investigación en este ámbito.
De especial interés resulta estudiar cómo los menores vivencian ciertos aspectos inherentes a su estatus adoptivo, especialmente aquellos relacionados con la discriminación y los orígenes culturales, como así lo han puesto de manifiesto los resultados de algunas de las investigaciones realizadas y también hemos comentado anteriormente. Del mismo modo, los resultados más positivos aportados por los metaanálisis realizados plantean la necesidad de realizar investigaciones centradas no solo en la problemática de estos menores, como se ha hecho más tradicionalmente, sino también en sus capacidades y potencialidades, en sus fortalezas. Este segundo conjunto de variables juega un papel clave en el ajuste del individuo, amortiguando el impacto de las situaciones estresantes y promoviendo resultados exitosos o resilientes. En ese mismo sentido, sería interesante que futuros trabajos se incorporaran la perspectiva de otras personas cercanas y significativas para el niño, particularmente hermanos y abuelos. Los resultados de los estudios muestran el papel destacado que la familia nuclear y extensa juega a la hora de abordar cuestiones específicas relacionadas con la adopción, tales como la comunicación sobre los orígenes. Por último, la mayoría de las investigaciones realizadas en este campo, y particularmente en España, se han basado en diseños transversales. Son necesarios futuros estudios longitudinales y prospectivos de la población de adoptados internacionales para conocer su evolución a largo plazo y determinar factores personales, familiares y sociales que inciden en sus trayectorias de desarrollo y adaptación. Thank you so much, Marta, for sharing about your research and all the different important things that your chapter raises. I think it's so helpful for both people who are planning to become practitioners or adoption researchers, but also for adoptees themselves and everyone in their network to really understand some of the research that you and others have done. So thank you so much. Hope so. Thank you, you too. Thanks for joining us at Adoption Roundtable. Please subscribe wherever you access your podcasts. We love to hear from you and have conversations about your reactions, questions, and experiences. We'd especially appreciate feedback if you have topics or questions that we could address in future episodes. You can find me on Facebook at helder.emily and at my website, emilyhelder.com. There, you can sign up for my newsletter for the latest on adoption research and practice. Thanks for joining us.